¿Cuántas veces publicaste en redes solo porque había que subir algo? Domingo, 11 de la noche, mirando el calendario y escribiendo lo primero que salga. En 2026 eso ya no escala. No porque el algoritmo te castigue, sino porque la gente lo siente. Y cuando la gente no conecta, el alcance se cae solo. Pero aquí está la buena noticia. Crear un calendario de contenido para todo un mes no tiene que tomar días. Con IA puedes hacerlo en 30 minutos. Soy Bianca y en este video vamos a crear tu calendario de contenido juntos paso a paso usando el calendario editorial GPT gratuito de HubSpot. Así que abre tu laptop y ten listo tu negocio en mente y sígueme. Vamos a hacer esto en tiempo real. Bájate la plantilla y abre GPT ahora mismo en los links de la descripción. Paso 1. Elige tu plataforma. Elige una plataforma. No es elegir la red de moda, es elegir donde tu contenido tiene más sentido hoy. Antes de abrir GPT necesitas saber esto. ¿Dónde está tu audiencia? No donde tú realmente quieres que esté, sino donde realmente está. Si muestras cosas visuales, puede ser Instagram o TikTok. Si explicas o enseñas, puede ser YouTube. Si vendes servicios o eres B2B, puede ser LinkedIn. Y si quieres conversar más informal, puede ser Threads. ¿La tienes? Excelente. Paso 2. Usar el GPT. Crea 30 días de contenido con IA. Voy a abrir el calendario editorial GPT de HubSpot ahora mismo y vamos a crear mi calendario juntos. La idea no es que lo haga todo por ti, sino que te saque la hoja en blanco. Podemos hacerlo juntos al mismo tiempo en el link en la descripción. Una vez que hagas clic, te lleva directo a GPT. Aquí hay 4 opciones. Para este video vamos a usar quiero crear un calendario de contenido para redes sociales. ChatGPT me va a hacer algunas preguntas. La primera, por ejemplo, ¿para qué plataforma? Yo voy a decir Instagram porque es donde está mi audiencia. Tú pon la tuya. Segunda pregunta, ¿cuál es el negocio o marca? Sé bien específico. Yo voy a poner, soy creadora de contenido, consultora en marketing digital, ayudo a marcas y emprendedores a crear contenido para redes sociales que tenga estrategia y no solo likes. Tercera, ¿quién es tu audiencia? Esto también es muy clave, porque acá el GPT decide cómo te va a hablar. Yo, por ejemplo, pueden ser emprendedores, creadores de contenido, dueños de negocios que saben que necesitan redes sociales, pero que se sienten perdidos con qué publicar y cómo hacerlo de forma constante. Y la última, ¿qué objetivos tienes? No es solo para crecer por crecer. Piensa, ¿qué quieres que pase? Yo, por ejemplo, crear contenido educativo que me posicione como referente en marketing, aumentar el engagement en Instagram y atraer potenciales clientes a mis servicios. Ahora le doy Enter. Y mira esto. Me está dando un calendario completo en 30 días de ideas específicas para cada día. Tengo posts educativos, carruseles, reels, preguntas para engagement, días de historias personales, todo balanceado y específico para mi negocio. Y esto me acaba de ahorrar literalmente 3 horas de brainstorming. Pero no te quedes solo con lo que te da. Piénsalo como un asistente. Si algo no te convence, le pides ajustes y listo. Mira, por ejemplo, le voy a decir, dame 3 ideas más para Reels sobre planificación de contenido y marketing en redes sociales. ¡Boom! 3 ideas más, específicas, accionables. Así de fácil. Ahora, copia todo este calendario y lo vamos a organizar. Este sería el paso 3. Organiza la plantilla. Ahora que tienes tus ideas, necesitas organizarlas para que realmente las puedas usar. Aquí entra la plantilla del calendario de contenido de HubSpot, también gratis en la descripción. Mira, tiene una pestaña para cada plataforma. Como yo elegí Instagram, voy a usar esa pestaña. Voy a pegar las ideas de GPT aquí, fecha, tipo de contenido, tema, CTA, uno por uno. También tiene un calendario mensual donde ves todo de un vistazo. Súper útil para asegurar que estás balanceando tipos de contenido. Y códigos de color para organizar por tema o tipo. Yo uso verde para educativo, azul para promocional, naranja para comunidad. Pausa el video si necesitas tiempo para organizar el tuyo. Paso 4. Encuentra tu nicho. Encuentra ese ángulo único. Ok, ya tienes las ideas de contenido. Aquí viene la parte que la IA no puede hacer sola. ¿Qué te hace diferente? Porque mira que hay millones de personas hablando de lo mismo que tú. Entonces necesitas un ángulo, tu perspectiva única y eso que te hace súper especial. Aquí va el ejercicio. Pregúntale al GPT. Literal. Vuelve al chat y escribe. Basándote en mi negocio y mi audiencia, ¿cuál debería ser mi ángulo único para diferenciarme en, por ejemplo, Instagram en mi caso? Mira lo que me dice. Me está dando 3 ángulos posibles que encajan con mi marca para que me diferencien con otros creadores de marketing. Ahora, estudia tu competencia. Busca de 5 a 7 cuentas similares. Fíjate qué funciona y qué no lo está haciendo. ¿Y qué preguntas hace tu audiencia en comentarios? Estas preguntas son ideas para contenido gratis.
pero nunca copies. Tu ángulo más tu inspiración es igual a un contenido único. Paso 5. Calidad más reutilización inteligente. En 2026 esto es lo que funciona. Menos contenido, pero mejor. Y luego reutilizar ese contenido en múltiples formatos. Un ejemplo real. Haces un video de 60 segundos explicando un concepto. Ese video se convierte en un carrusel con los puntos clave. Un post de blog expandido, un audioclip para LinkedIn, 3 posts de texto con frases del video, un thread para Threads o X y muchísimas cosas más. Infinito. Pregúntale al GPT. Tengo un video sobre cómo crear un calendario de contenido con estrategia. Dame 5 formas de reutilizarlo en diferentes formatos para Instagram. Y ¡boom! De nuevo, 5 ideas de reutilización. Esto es lo que los creadores profesionales hacen. Ahora, tú también lo puedes hacer. Paso 6. Construye comunidad. No solo los números es lo más importante. Puedes tener el mejor calendario del mundo, pero si no interactúas con tu audiencia, no vas a crecer. En tu calendario agrega días específicos para engagement. No para publicar, solo para responder comentarios, hacer preguntas e iniciar conversaciones. De hecho, vuelve al ChatGPT y pregunta, dame 10 preguntas de engagement que pueda hacer en mis posts para generar conversación con tu audiencia. En este caso, voy a colocar la mía. Mira, estas preguntas son específicas, relevantes y dan ganas de responder. Copia las que más te gusten y úsala en tu calendario. Recuerda, 1000 seguidores que comentan y comparten valen más que 100.000 que solo miran. Bonus rápido, ¿qué funciona en 2026? Tendencia 1. El algoritmo prioriza contenido que la gente guarda y vuelve a ver. Piensa posts útiles, no solo entretenidos. Tendencia 2. Cercano le gana perfecto. Los videos con buena iluminación, pero desde tu casa, están ganando contra la producción de estudio. Tendencia 3. Consistencia supera frecuencia. Mejor 3 posts buenos a la semana que 7 mediocres. Pregúntale al GPT, basándote en estas tendencias, ajusta mi calendario para maximizar saves y autenticidad. Y te da sugerencias específicas de cómo ajustar tu contenido. Muy bien, recap de lo que acabamos de hacer juntos. Elegiste tu plataforma principal, usaste el calendario editorial GPT para generar 30 días de ideas, organizaste todo en la plantilla de HubSpot, encontraste tu ángulo único, creaste un sistema de reutilización y planificaste un engagement real. En menos de 30 minutos armaste un sistema, lo que la mayoría le toma una semana. Eso es lo que la IA bien usada hace. Ahora quiero saber, ¿cuál plataforma elegiste y cuál fue la idea de contenido que más te gustó del GPT? Cuéntame en comentarios. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y guárdalo para cuando vayas a planear tu próximo mes. Los 2 links que necesitas están en la descripción: el calendario editorial GPT y la plantilla. Si ya tienes el calendario pero quieres dominar la estrategia de fondo, HubSpot Academy tiene una certificación gratuita que es el complemento perfecto. El link también está debajo. Soy Bianca, nos vemos en el próximo video.